En este tema de las factureras y la subcontratación, la verdad es que no sé si a usted le ha tocado, ¿no? Pero de repente usted ve a un cuate que no tenía ni oficio ni beneficio y de repente ya es riquísimo y tiene coches deportivos y viaja, avión privado y una cantidad de cosas impresionante. Creo que es muy importante que usted en casa entienda perfectamente de qué se trata el tema de las factureras y también de la subcontratación, porque es un atentado al país y también a los trabajadores. Está con nosotros Carlos Romero Aranda, que es el procurador fiscal de la Federación. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto, muy buenos días. Oye, esto surge primero de una reforma constitucional en materia de delitos fiscales. Cuéntanos un poquito. Aquí surge la reforma penal fiscal propiamente, en la cual se establece con prisión preventiva a los factureros, como delitos que atentan contra la delincuencia organizada, que se consideran delincuencia organizada. 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actos de defraudación fiscal. Para que la gente lo entienda bien, ¿por qué está malo comprar facturas? ¿Por qué es un delito? Porque simplemente lo que haces es minimizar la carga tributaria de una forma totalmente ilegal. Comprar facturas es entrar al crimen organizado. Comprar facturas es entrar a la delincuencia organizada. Ahora, ¿en qué momento, cuántas personas ya están empezando a judicializar la Procuraduría Fiscal de la Federación al respecto de estos temas? Bueno, como parte importante y como parte de la encomienda que nos dio el presidente de la República, nosotros llevamos a cabo diversas actuaciones para atacar a los grupos delictivos más importantes. Tenemos el del grupo delictivo más importante de subcontratación, que el cual ya fue desactivado. Tenemos órdenes contra las cabezas de ese grupo delictivo y como están dentro de la lista de personas bloqueadas, ni siquiera pueden tener cuentas en el banco. Por lo tanto, se desactivó el grupo delictivo. Y por otro lado, tenemos órdenes de captura ya contra las cabezas del grupo delictivo más importante en materia de facturación de desvío de recursos públicos. Claro, ahora, muy importante también, muchas de estas personas, y creo que es un caso muy público, el señor Álvarez Puga, la señora Inés Gómez Montt, dicen que esto es una persecución política. ¿Se está haciendo una persecución política por este caso? Mira, yo no puedo hablar de los casos que tenemos en trámite. Lo único que te puedo decir es que en estos casos pasan varios tamices de control. Es decir, estos asuntos pasan por la Fiscalía General de la República, pasan por un juez, pasan por otro juez. Y todo esto ha sido en estricto apego a derecho. Tan es así que ya tenemos órdenes de captura contra varias personas de los grupos delictivos en casos semejantes al que estamos hablando. O sea, son 4 controles. Antes de Muchos casos llegan a ser el SAT, la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República y los jueces de control. ¿Qué daño le están causando al país estos señores factureros? En números que teníamos nosotros identificados antes de entrar al gobierno, se calculaba que eran alrededor de 500,000 millones de pesos los que se defraudaban vía factureras al año. 500,000 millones de pesos es una locura. O sea, 2 puntos del PIB. Es una locura. Una locura. Ahora, vamos a pasar al outsourcing, esa famosa subcontratación. ¿En qué consiste? ¿Por qué está mal también? En esto simplemente los empresarios, para minimizar su carga tributaria y de seguridad social, contrataban una empresa facturera que les decía, aquí te doy una empresa de papel donde había como accionistas testaferros, personas de la construcción, personas de escasos recursos, con domicilios fiscales en terrenos baldíos, en casas de escasos recursos, y toda la nómina la pasaban a estas empresas. Los daban de alta con un salario mínimo y lo demás lo pagaban por otros conceptos aparentemente exentos. Totalmente defraudatorios. ¿Y qué pasaba? A los pobres trabajadores que estaban en ese esquema no les pagaban cuotas de seguridad social, no les pagaban cuotas al IMSS, al Infonavit y no se enteraban los impuestos respectivos, condenando a toda una generación a no tener una pensión digna y a no tener un crédito al Infonavit. Eso es gravísimo. ¿Cuáles son las consecuencias penales de esto? Bueno, en casos de outsourcing tenemos ya hasta una calificativa donde el que contrata servicios de outsourcing puede llegar a tener hasta 13 años y medio de prisión. Y el empresario que se dedica, o el delincuente que se dedica a prestar el servicio de outsourcing puede llevar hasta más allá de 16 años de prisión. 16 años de prisión. ¿Cuáles son los grupos más grandes que hacen todavía esto? Yo no puedo hablar de casos que tengo en trámite. Lo que sí te puedo decir es que eran hechos notorios, que se publicitaban en revistas de
bastante, o sea, fingían ser empresarios de alto calibre cuando realmente eran delincuentes organizados. Pues bueno, yo creo que es muy importante que se haga esto en el país. Yo creo que ya es momento de poner un ejemplo y de que la gente deje de delinquir de esta forma. Delincuentes. Que entiendan algo, se acabó la fiesta para defraudadores, para factureros y para outsourceros. Pues Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. El Procurador Fiscal de la Federación.